Amado Padre que está en los de los cielos, alabado sea su santo nombre. Dios eterno, muchas gracias, porque hasta aquí su amor ha estado con nosotros. Señor, le quiero poner en tus manos a aquellas personas que han sido afectadas e infectadas por esa pandemia del coronavirus, que puedan contar siempre con su mano ayudadora. Y Señor, esté con aquellas familias que han tenido una pérdida. Le pedimos que sea su consuelo. Y en este momento le queremos suplicar al Señor que envíe sus ángeles, su Santo Espíritu, para que pueda ayudarnos a comprender su palabra y a entender los tiempos en que estamos viviendo. En nombre santo de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, he decidido grabar ese video para poder ayudar a entender algunas preguntas que han estado surgiendo en la mente de muchos de nosotros que envuelta al coronavirus. Esta es una serie de tantos videos que las intitulamos Los engaños envuelta a la pandemia del coronavirus. En la pregunta que estaremos estudiando ¿es un castigo de parte de Dios la pandemia del COVID-19? Dios está bravo con un mundo en pecado y ha decidido enviar el COVID-19 para poder castigar al mundo. Déjame decirlo de antemano que no es un castigo de parte de Dios la pandemia del COVID-19. ¿Por qué no es un castigo de parte de Dios? Porque esta es una enfermedad que le alcanza a cualquiera que está expuesto a ella. Que se fuera un castigo de parte de Dios, sería nada más para las personas que han estado en pecado, que han desobedecido su ley, y no para todo el mundo. Así vemos, hermanos, muchos castigos que Dios ha estado enviando durante la historia de este mundo. En Sodoma y Gomorra, el castigo fue para los malvados de la ciudad. Los buenos, que son los de su familia, el Señor le dio una oportunidad para que pudieran escaparse. Igual vimos al diluvio. En el diluvio vino el castigo de Dios. Automáticamente no le alcanzó a Noé y su familia. Y así es como se presenta el castigo de Dios, porque el castigo divino es justo. Pero vemos que en el caso de la pandemia del coronavirus, le alcanza a cualquiera que esté expuesto a ella. Así que sería injusto pensar que es un castigo de parte de Dios para un mundo en pecado. Déjame decir, querido, querida, que la situación que estamos viviendo son condiciones de este mundo. Por eso le alcanza a que sea al bueno, así como al malo. Las condiciones de un mundo en pecado, principalmente que se dirige a su final, como es en nuestro caso, esas condiciones, estos elementos, estos malos, le alcanzan a todo el mundo, que sea justo así como injusto, temeroso de Dios o ateo, le alcanza. Vamos, para que usted me entienda, venga conmigo a la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 9, versículos 2 y 3. Eclesiastés 9, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés: todo acontece de la misma manera a todos. Lo mismo le ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo, al limpio y al impuro, al que sacrifica y al que no sacrifica, al bueno y al pecador, al que jura y al que teme jurar. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan la misma suerte. Además, el corazón de los hombres está lleno de maldad y sensatez durante toda su vida, y después se une a los muertos. Esta es una descripción de una condición de un mundo en pecado. Aquí no se escapa nadie. Así mismo como el sol sale para los buenos y para los malos, las enfermedades, los males de este mundo también son para todo el ser humano. Entonces, la pandemia del coronavirus, como le alcanza a cualquier uno,
no puede caer en una clasificación de los castigos divinos. Para que podamos entenderlo, querido hermano, vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateos, donde Jesús Cristo va explicando claramente qué iba a suceder en los últimos días de la historia de este mundo que está en pecado. Vamos al libro de Mateos 24, versículos 7. Aquí dice la palabra de Dios: porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diversos lugares, y todo esto será principio de dolor. Aquí Jesús, donde describe la pandemia, las pestes, la guerra, dice que se levantarán naciones contra naciones. Cuando las naciones se levantan una contra las otras, no hay límite para los buenos o para los malos, porque las guerras son condiciones de este mundo. Así que el bueno, el temeroso de Dios, debe escapar por su vida, porque si no, este mal lo va a alcanzar. Así también es la pandemia que estamos viviendo. Y les digo, hermano, que no es la primera vez que tenemos estos virus, esas enfermedades mortales en nuestro mundo. Por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero ya hubo la fiebre bubónica y ha diseminado muchísimas vidas, ha matado muchísimas personas. También el tiempo de la hermana Ellen White, cuando ya había recibido varias profecías de parte de Dios, hubo una fiebre tan fuerte que le puso encamada durante muchísimas semanas. Y ahí el Señor le fue dando orientaciones también. Entonces, siendo Ellen White una persona temerosa de Dios, que estaba conectada con Dios y tenía la profecía de Dios, aún así, como es un mal natural, le ha alcanzado también esta enfermedad. Hemos visto el SARS, hemos visto el SIDA, el ébola y diferentes enfermedades. Es que una vez que Adán y Eva pecaran, automáticamente la condición del mundo se ha conformado para que sea maldad constantemente. No podemos escaparnos de esta situación. Y los virus se apoderaron de nosotros. Sabemos que hay virus que no son dañinos, no hacen daño al cuerpo humano, porque su capacidad de hacer daño es inferior que nuestra inmunidad. Entonces esos virus no nos hacen daño. Los especialistas dicen que si vamos a formar una columna solamente compuesta por virus, esos pequeños microorganismos, puede alcanzar una columna de más de 1,000 trillones de kilómetros. Son tantos los virus, queridos hermanos. Hacen parte de nuestro mundo. Entonces, ¿dónde está el problema de las infecciones? Es que el problema viene de la mala alimentación, de la desobediencia del hombre a las leyes de Dios. El libro de Levíticos 11, Dios da la instrucción de cuáles son los animales que el hombre puede llevar a su mesa para que se pueda alimentar, para poder evitar a eso, porque los virus están en todos lugares, en plantas, en océanos, en peces, en diferentes animales. Otros virus son buenos para nuestro organismo, pero muchos de ellos son dañinos. Y sabemos que el virus del coronavirus es un virus que se ha originado, es propio del murciélago. Y el murciélago es uno de los animales que el Señor prohíbe que se debe comer por sus características. Pero los hombres, desobedeciendo la palabra de Dios, ellos decidieron hacer del murciélago un aperitivo para su mesa. Y al hacerlo, entonces, el virus se apodera del cuerpo del ser humano. Y como el cuerpo del ser humano no está preparado inmunemente para poder contrarrestar la potencia dañina del virus, entonces uno es infectado. Y al tener contacto con otros seres humanos, también esos seres humanos son infectados. Y como no tenemos la vacuna, no estamos preparados para él, entonces surgen las muertes. Los virus, le vuelvo y repito, son condiciones
de nuestro mundo. No son un castigo de parte de Dios. Para que podamos entender mejor, hermanos, vamos de nuevo a Mateos, a nuestro texto clave, Mateos 24, versículo 6, el verso 6. Aquí dice la palabra de Dios: oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Esas cosas tienen que suceder. Los rumores de guerra no son enviados por Dios para poder castigar un cierto pueblo o alguna nación. El hambre, Dios no envía hambre para poder castigar. Esos son consecuencias de la vivencia, el modo de vivir del ser humano, que es avarento, es orgulloso, es avaricioso. Esas todas cosas, hermanos, son lo que causan el dolor, son las que permiten que el mundo tenga la condición en que tiene. Dios no necesita enviar eso. Sin embargo, Jesús aquí claramente dice que esas cosas deben suceder. Conviene que suceden, no debemos alarmarnos. ¿Por qué? Porque cuando usted se alarma, automáticamente de su mente se desvía lo que es la esencia de eso. Se desvía de lo que es la protección divina. Se desvía nada más, se focaliza nada más a juzgar, a tratar de entender por qué el castigo viene hacia nosotros. Queridos hermanos, no debemos alarmar, esas cosas deben suceder. Porque cuando esas cosas suceden, automáticamente nosotros sabremos que nuestra redención viene cerca, viene prestos. No es que Dios lo está haciendo, está mandando para nosotros. Déjame nada más tratar de ilustrar cómo es la condición aquí, en el mundo en que estamos viviendo, un mundo de pecado y en un mundo que se dirige a su final. Imagínate que un pastelero decide hacer un dulce para cumpleañero. Y en este cumpleaños hay un anciano, una persona mayor que sufre de diabetes. Y él, al ver el dulce allí, no resiste. Saca una de esas mitades y se la come. ¿Qué usted cree que le pasaría al que ha comido al diabético? Automáticamente su glucosa le subiría. Y con eso sabemos, sería injusto que pudiéramos decir que el pastelero ha puesto el azúcar en el dulce de cumpleaños exactamente para castigar al diabético, porque sabemos que el dulce es uno de los ingredientes propios de un dulce. El azúcar es uno de los ingredientes propios del dulce. Si el diabético comió, ahí el problema es del diabético, no es del pastelero. Así es la condición del mundo en que estamos viviendo. Por eso dice que esas cosas deben acontecer, porque hay algo bueno. Cuando esas cosas empiezan a suceder, automáticamente nosotros vamos a mirar a nuestro Salvador. Pero antes, déjame decirlo, querido hermano, entonces, ¿cómo Dios va a poder juzgar, va a poner juicio a las naciones? Por ejemplo, vemos Sodoma y Gomorra, pecaron y vino ahí su juicio. Vemos en el tiempo de Noé, también vino el diluvio. Y cómo nuestro mundo, que se ha vuelto en tantos problemas, en tanto pecado, ¿cómo va a ser juzgado? Hermanos, vamos al mismo libro de Mateos 24, el verso 45 hasta el 51, dice: ¿Quién pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dice el verso 46, dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor vuelva lo encuentra haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y empezará a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en el día en que no espera, la hora a que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y grugir de dientes. Entonces, en esa profecía del tiempo del fin, querido hermano, el castigo para los malvados viene en el tiempo del fin, cuando nuestro Señor vuelva pronto.
Esas cosas tienen que suceder para poder dejarnos advertidos de que nuestro Salvador viene pronto para darnos la garantía de salvación y para dar el castigo a aquellos que son malos. El castigo de los malos no viene por una guerra, porque le afecta también a los buenos. No viene por una pandemia, porque le afecta también a los buenos. No viene a hambre, porque también le afecta a los buenos. El castigo de esos viene en el tiempo del fin. Pero entonces esas cosas tienen que suceder. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes? Venga conmigo en el libro de Lucas 21, versículos 28. Aquí en Lucas 21, versículo 28 dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas empiezan a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas, cuando el coronavirus, las pandemias, las guerras empiezan a suceder, debemos cobrar ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarias? Porque si yo estaba desanimado pensando que mi redención se tarda mucho, que Cristo Jesús no viene a buscarnos, que se olvidó de nosotros, cuando yo veo esas cosas, cuando veo el coronavirus, debo levantar mi cabeza, debo crear ánimo y salir adelante, transmitir que nuestra redención está cerca. Es el momento, querido hermano, que el mensaje del tercer ángel debe resonar el mundo de nuevo, decir a los hombres, temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el mar, la tierra, la fuente de las aguas. Este es el momento en que nosotros debemos levantar nuestras cabezas. Debemos anunciar al mundo que ya viene cerca nuestro Salvador, el cual estábamos esperando nosotros y nuestra familia para poder llevarnos a un mundo donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay hambre, no hay peste, no hay coronavirus. Querido hermano, esta debe ser su mirada. Estas 2 horas que el gobierno nos da es la oportunidad que usted tiene para salir y decir al mundo que ya viene nuestra redención. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo video. Que el Señor y su paz esté con usted y su familia y que pueda ayudarte a ver su redención.